En las empedradas y brumosas calles de Dublín, en el año 1838, nacieron las gemelas Callahan y desde su primer aliento, su existencia estuvo marcada por un halo de misterio y temor. La ciudad, aunque acostumbrada a historias de tragedias y supersticiones, nunca había sido testigo de algo tan inquietante. Los rumores comenzaron inmediatamente. Algunos vecinos aseguraban haber visto luces extrañas en la casa de los Callahan durante la noche de su nacimiento, como si el fuego bailara sin consumirse, y se escuchaban susurros que hablaban de sombras moviéndose por sí solas. Los padres de las niñas eran gente sencilla, trabajadora, y aunque intentaban mantenerlas alejadas de las miradas curiosas, no podían impedir que historias y chismes empezaran a circular. La reputación de la familia comenzó a tejerse entre el miedo y la fascinación. Desde los primeros días, las niñas mostraron señales que confundían a cualquier observador. Su llanto parecía resonar de manera distinta, casi como si pudiera anticipar los sentimientos de quienes las escuchaban. Los médicos que acudieron para verificar su salud quedaron desconcertados. Algunos hablaron de un pulso que variaba de manera irregular, de reflejos que se sincronizaban entre ellas sin explicación alguna, y de una temperatura corporal que parecía resistir cambios normales. Las madres y parteras contaban historias de cómo, al momento de amamantarlas, ambas respondían al estímulo de manera idéntica, moviendo brazos y piernas al unísono, como si compartieran un mismo cuerpo espiritual, aunque fueran físicamente separadas. En la vecindad, los niños evitaban acercarse, y los adultos hablaban en susurros, temerosos de pronunciar sus nombres. Algunos decían que verlas podía traer desgracias, otros afirmaban que sus ojos tenían un brillo extraño que parecía mirar más allá de lo visible, como si percibieran secretos que los hombres comunes no podían comprender. Los relatos de fenómenos extraños comenzaron a multiplicarse. Luces en las ventanas que cambiaban de color sin razón aparente. Fuego que lamía las cortinas sin quemarlas, y la sensación de presencias invisibles siguiendo a quienes se acercaban demasiado. Todo ello convirtió a las gemelas Callahan en un misterio que pronto llamó la atención de científicos y clérigos. El sacerdote O'Reilly, designado por la Iglesia para observar discretamente el desarrollo de las niñas, anotó en su diario detalles que hoy resultan casi imposibles de verificar. Hablaba de la sincronización perfecta de sus movimientos, de la manera en que ambas parecían anticipar el lenguaje corporal de quienes las rodeaban y de cómo reaccionaban a estímulos de manera simultánea, incluso a distancia. El diario menciona noches en las que las gemelas permanecían despiertas mientras toda la casa dormía, y los testigos aseguraban que podían percibir emociones sin contacto físico, que un miedo en una niña provocaba un estremecimiento idéntico en la otra. O'Reilly temía que la naturaleza de estas niñas pudiera desafiar la doctrina, pero comprendía que ignorarlas no era una opción. La ciencia de la época, limitada y rígida, no sabía cómo clasificar lo que estaba observando. Los médicos, aunque intrigados, optaban por mantener registros privados, anotando resultados en cuadernos que eran escondidos, borrados o destruidos, y en algunos casos escritos con advertencias al margen. No exponer públicamente o el estudio podría comprometer la fe del observador. Cada hallazgo provocaba más preguntas que respuestas. Sangre que brillaba bajo la luz de la lámpara, respiración sincronizada, reflejos idénticos y la inquietante sensación de que algo más allá de la comprensión humana estaba en juego. A medida que los rumores se extendían, Dublín se encontraba atrapada entre el miedo y la fascinación. Algunos vecinos aseguraban haberlas visto flotando o atravesando paredes como si el espacio físico no las limitara. Otros mencionaban destellos de fuego alrededor de sus cabellos y cuerpos que no provocaban daño alguno. El interés de las autoridades civiles era mínimo, pero la Iglesia mantenía una vigilancia silenciosa. Se enviaban reportes discretos a Roma, mientras los documentos locales eran archivados en secreto.
Y cualquier intento de cuestionar o verificar los sucesos era desalojado con advertencias severas. Incluso en su infancia, las gemelas parecían comprender la importancia de mantener su secreto. Sus juegos eran meticulosos, casi rituales, y a menudo imitaban los movimientos de la otra sin palabras. Aquellos que las observaban de cerca hablaban de un lenguaje no verbal que compartían, gestos y expresiones que ningún adulto podía replicar. La pregunta central de la comunidad científica y religiosa se formulaba con miedo y curiosidad. ¿Eran simplemente niños extraordinarios, o algo completamente distinto, que desafiaba la naturaleza misma y la lógica del mundo? La historia de las gemelas Callahan comenzó a tejerse en los libros de historia no escritos, en los murmullos de vecinos y en los diarios privados de médicos y sacerdotes. Cada hecho, cada observación, cada pequeño incidente se convirtió en un hilo de un tapiz que nadie quería confrontar directamente, pero que todos recordaban con un estremecimiento. Desde los primeros días de su vida, estaba claro que estas niñas no serían comprendidas ni por la ciencia ni por la fe. Su existencia misma parecía un misterio que la ciudad, y quizás el mundo, no estaba lista para enfrentar. Con el tiempo, los testimonios se volvieron más elaborados, los incendios misteriosos, la sangre que desafiaba la lógica, movimientos reflejados y la presencia en lugares imposibles. Todo ello alimentó la leyenda. Y aunque en la superficie parecían niñas como cualquier otra, cada encuentro, cada observación aumentaba la sensación de que las gemelas Callahan estaban marcadas por algo más profundo. Una fuerza o condición que nadie podía explicar completamente. Así concluye el primer capítulo de su historia. Un nacimiento rodeado de misterio, un despertar lleno de habilidades inexplicables. Y un entramado de observaciones que mezclaban ciencia, religión y superstición. Desde el momento en que respiraron por primera vez, Dublín supo que estas niñas no serían simples habitantes de la ciudad, sino heraldos de una leyenda que desafiaría generaciones enteras. Los médicos que se atrevieron a estudiar a las gemelas Callahan pronto se enfrentaron a fenómenos que desafiaban toda lógica conocida. Las observaciones iniciales parecían simples peculiaridades infantiles, la sincronización de sus movimientos, gestos idénticos y respuestas simultáneas a estímulos externos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que estas coincidencias no eran meras casualidades. La sangre de las niñas, por ejemplo, se comportaba de manera extraordinaria. Fluía sin coagularse en algunas ocasiones y, en otras, brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite, mostrando tonalidades rojizas que ningún pigmento conocido podía explicar. Estas anomalías desconcertaron incluso a los médicos más experimentados, quienes comenzaron a registrar cada detalle con una mezcla de fascinación y temor. Se realizaron experimentos discretos, muchos de ellos secretos, con electricidad y calor, para tratar de comprender la naturaleza de sus cuerpos. Los resultados se anotaron en cuadernos cuidadosamente escondidos, a menudo acompañados de advertencias: no divulgar o el fenómeno podría alterar la percepción de la naturaleza humana. Cada registro era minucioso, mediciones de pulso, temperatura, reflejos y patrones de movimiento. Los médicos también documentaron la asombrosa sincronización de las niñas al realizar tareas sencillas: tomar objetos, seguir un ritmo o reaccionar a sonidos. Lo que más perturbaba a los científicos era la aparente telepatía que existía entre ellas. Un cambio de humor o una sensación en una niña se reflejaba de inmediato en la otra, como si compartieran emociones y pensamientos sin necesidad de palabras. Los testigos, desde parteras hasta vecinos y maestros, comenzaron a relatar incidentes que desafiaban la explicación racional. En una ocasión, un maestro afirmó que mientras dictaba una lección en su aula, ambas niñas se levantaron y reprodujeron cada gesto que él realizaba, como si estuvieran reflejando su movimiento en tiempo real.
En otra ocasión, un vecino aseguró haber visto a las niñas caminando por el techo de la casa, sin que sus pies parecieran tocar el suelo. Estas experiencias alimentaron la percepción de que las gemelas no estaban completamente sujetas a las leyes de la física y que su naturaleza física y espiritual estaba entrelazada de manera inusual. La comunidad científica se encontraba dividida. Algunos médicos sostenían que las niñas eran simplemente casos extremos de gemelos idénticos con habilidades extraordinarias, mientras que otros comenzaban a sospechar que había algo más allá de lo natural. Los investigadores más valientes intentaron medir su ritmo cardíaco, la temperatura de la sangre y la actividad cerebral, aunque la tecnología de la época era limitada. Aún así, cada medición parecía confirmar lo inexplicable: reflejos sincronizados, sangre que no actuaba según las reglas conocidas, y una resistencia inusual al daño físico. En particular, los informes de que podían caminar entre fuego sin quemarse causaron un profundo temor y asombro entre quienes las estudiaban, y muchas notas se escribieron con un tono de alarma: si estas observaciones son correctas, estamos ante algo que desafía la comprensión humana y divina. Aun con la documentación parcial, la información se mantuvo en secreto, ya que muchos temían las repercusiones de publicar resultados que pudieran ser considerados blasfemos o contrarios a la fe. Las notas médicas se guardaron en cajas cerradas, algunos registros desaparecieron misteriosamente, y otros fueron deliberadamente destruidos. Las niñas, sin embargo, continuaban viviendo su infancia con aparente inocencia, ignorando que su existencia había comenzado a desafiar los límites entre la ciencia y lo desconocido. Además de los estudios científicos, surgieron teorías no oficiales sobre la naturaleza de las gemelas. Algunos médicos comenzaron a especular sobre la posibilidad de una conexión sobrenatural, mientras que los vecinos y la iglesia pensaban en castigos divinos o bendiciones excepcionales. El sacerdote O'Reilly continuó observándolas, documentando cada fenómeno y comparando sus notas con las de los médicos, aunque siempre con gran cautela. Sus diarios revelan un respeto profundo y un temor hacia lo que estaba observando, describiendo a las niñas como seres que encarnan un misterio que la mente humana no puede comprender plenamente. Durante los primeros años, estas investigaciones contribuyeron a consolidar la leyenda de las gemelas Callahan. Las observaciones médicas no solo confirmaban la existencia de fenómenos extraños, sino que también reforzaban la narrativa de que la naturaleza de estas niñas estaba más allá de la comprensión humana. La información científica, mezclada con relatos populares, creó un entramado complejo de misterio, ciencia y superstición que se extendió por toda Dublín y más allá. Cada encuentro con las gemelas dejaba una impresión indeleble en quienes las observaban: médicos, clérigos, vecinos y visitantes. La sensación de que compartían un solo cuerpo espiritual, de que podían percibir emociones y pensamientos mutuos, y de que sus habilidades físicas desafiaban la realidad conocida, convirtió a estas niñas en sujetos de temor y fascinación. Su historia estaba destinada a crecer, a ser narrada y recontada. Mientras cada hallazgo científico y cada relato popular se entrelazaban para formar la leyenda que aún hoy persiste. En conclusión, los estudios médicos iniciales no solo revelaron anomalías físicas y psíquicas extraordinarias, sino que también sentaron las bases de un misterio que trascendería generaciones. La combinación de ciencia incompleta, observación religiosa y testimonio popular creó un entorno donde la comprensión era imposible y donde la pregunta central persistía: ¿qué eran realmente las gemelas Callahan? ¿Y cómo podían desafiar las leyes que gobernaban la vida y la muerte, la carne y el espíritu, la ciencia y la fe? Mientras los médicos estudiaban a las gemelas Callahan, los relatos sobre su presencia en distintos lugares de Irlanda comenzaron a multiplicarse. No se trataba solo de Dublín, desde Cork hasta Kerry,
los aldeanos informaban encuentros que desafiaban toda explicación lógica. Algunos aseguraban que las niñas aparecían en lugares donde nadie las había visto antes. Siempre de manera sincronizada y con una precisión que parecía imposible para seres humanos normales. En Cork, un maestro relató que dos niñas pálidas aparecieron junto a la ventana de su aula mientras dictaba la lección, observando todo con ojos que parecían conocer cada pensamiento de quienes estaban presentes. Los niños de la clase quedaron paralizados de asombro. Y el maestro tuvo que cerrar la ventana para que desaparecieran sin dejar rastro. En Tulmore, una viuda contó que las gemelas habían tomado pan de sus manos mientras ella rezaba, replicando sus gestos con tal exactitud que parecía que su reflejo se había materializado en carne y hueso. Esta duplicación inquietante llevó a los vecinos a cuestionar la naturaleza misma de su existencia. Eran dos individuos distintos, o reflejos de una misma conciencia compartida. Algunos afirmaban que, al observarlas, podían ver un leve eco de movimiento en la otra niña, como si un vínculo invisible uniera sus cuerpos y mentes en perfecta armonía. La noción de que no eran solo dos, sino múltiples réplicas de las gemelas, comenzó a tomar fuerza, generando rumores de que podían aparecer en distintos lugares de Irlanda al mismo tiempo. En Kerry, los pescadores reportaron haber visto a las niñas de pie sobre un acantilado, observando el mar embravecido, sin que el viento o la lluvia parecieran afectarlas. Sus vestidos no se movían como deberían, y sus pies parecían flotar sobre las rocas húmedas. En Waterford, un agente de policía aseguró haberlas visto cerca del muelle, caminando lentamente entre los barcos amarrados. Cuando trató de acercarse, desaparecieron sin dejar rastro, como si la realidad misma se hubiera abierto para permitir su paso. Cada relato aumentaba el aura de misterio que las rodeaba. Y la duplicación aparente se convirtió en un tema central. ¿Eran las gemelas solo dos? ¿O existían múltiples versiones de ellas que podían manifestarse simultáneamente en distintos lugares? Los rumores se extendieron rápidamente, y la comunidad comenzó a verlas como presencias casi sobrenaturales. Las historias hablaban de sombras que seguían a los habitantes de los pueblos, de risas que resonaban sin que nadie estuviera allí y de apariciones repentinas que desaparecían al ser observadas de cerca. Algunos aldeanos afirmaban que las gemelas podían reflejar el estado emocional de quienes las rodeaban, como si absorbieran tristeza, miedo o alegría y las devolvieran amplificadas. Cada encuentro reforzaba la idea de que estas niñas no pertenecían completamente al mundo natural. Eran fenómenos que desafiaban la lógica, que trascendían la física y la biología conocidas. La duplicación no solo se limitaba a la aparición física. Testimonios sugerían que incluso los movimientos y las acciones de las gemelas podían replicarse a distancia. Por ejemplo, un granjero aseguró que mientras observaba a una de las niñas en su huerto, la otra, a kilómetros de distancia, realizaba los mismos movimientos, recogiendo herramientas y caminando de la misma manera. Este patrón de espejo perpetuo desconcertó a todos los que intentaron estudiarlas, desde médicos hasta clérigos, y alimentó la teoría de que existía algún tipo de conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Los relatos de duplicación también comenzaron a mezclarse con fenómenos de fuego y sangre. En varias ocasiones, los testigos afirmaban haber visto a las gemelas rodeadas por llamas que no las dañaban, y su sangre brillando como si tuviera propiedades sobrenaturales. Cada evento reforzaba la creencia de que la duplicación era solo una parte de un fenómeno más amplio y misterioso, que combinaba elementos físicos, psíquicos y posiblemente espirituales. La leyenda creció, y con ella, el temor y la fascinación que rodeaban a las niñas. La Iglesia, al enterarse de estos avistamientos múltiples, comenzó a documentar los relatos de manera más sistemática. El sacerdote O'Reilly comparaba las historias de los aldeanos con sus propias observaciones y las notas médicas de los estudiosos que seguían a las gemelas.
Sus escritos revelaban una inquietud creciente: las niñas no eran meros seres humanos, sino símbolos de un misterio que podía amenazar la percepción de la realidad. Cada duplicación registrada era analizada con cuidado, anotando la hora, el lugar y la reacción de quienes presenciaban el fenómeno. Incluso los visitantes y viajeros que pasaban por Irlanda comenzaron a contar historias de encuentros con las gemelas. La reputación de las niñas se extendió más allá de Dublín, generando un interés creciente de investigadores, periodistas y curiosos. Cada relato era un fragmento que alimentaba la construcción de un mito, donde la duplicación se convertía en un signo de su singularidad y de su naturaleza indescifrable. La historia de las gemelas Callahan, por lo tanto, se transformaba en un entramado de hechos, observaciones y leyendas, creando un mosaico complejo donde realidad y mito se entrelazaban. En resumen, los avistamientos de las gemelas Callahan no solo confirmaban su existencia, sino que demostraban que su naturaleza desafía toda comprensión convencional. Cada duplicación, cada aparición misteriosa y cada reflejo sincronizado reforzaba la sensación de que estas niñas no eran simples mortales, sino entidades que atravesaban los límites del tiempo, el espacio y la percepción humana. La historia estaba lejos de ser comprendida, y la leyenda de la duplicación se consolidaba como uno de los pilares centrales del misterio que rodeaba a las gemelas Callahan. A medida que los avistamientos de las gemelas Callahan y sus duplicaciones se multiplicaban, la Iglesia comenzó a tomar nota con creciente preocupación. No se trataba solo de curiosidad, los fenómenos que rodeaban a las niñas desafiaban doctrinas establecidas y ponían en tela de juicio la comprensión de lo natural y lo divino. El sacerdote O'Reilly, encargado de documentar los eventos, escribía con una mezcla de fascinación y temor, describiendo a las gemelas como reflejos vivientes, espejos de una misma esencia que ninguna bendición o sacramento podía purificar. Cada anotación en sus diarios revelaba un horror silencioso: las niñas parecían anticipar palabras y gestos, reaccionando antes de que fueran emitidos, como si sus mentes compartieran un vínculo que trascendía lo físico. Las instrucciones que O'Reilly recibió eran claras y estrictas: observar, registrar y nunca intervenir directamente. La Iglesia temía que cualquier intento de manipular a las niñas pudiera desencadenar consecuencias que excedieran la comprensión humana. Sin embargo, incluso la mera observación mostraba fenómenos que desconcertaban a los clérigos más experimentados. Las niñas respondían a los pensamientos, se movían al unísono y, en ocasiones, eran rodeadas por fuego que no las dañaba, lo que sugería una conexión con elementos que la Iglesia consideraba simbólicos del juicio o del poder divino. Cada encuentro documentado generaba ansiedad. Se trataba de un milagro, de un castigo, o de algo que la Iglesia no podía nombrar sin desafiar su propia autoridad. O'Reilly registró testimonios de la comunidad que describían el comportamiento extraordinario de las gemelas. Las familias hablaban en susurro sobre las niñas apareciendo en habitaciones donde nadie las había invitado, o sobre movimientos y expresiones que reflejaban a la perfección los estados emocionales de los presentes. Algunos afirmaban que la presencia de las niñas provocaba cambios repentinos en el ambiente, sombras que se alargaban, velas que titilaban sin viento y murmullos inexplicables que parecían emanar de las paredes mismas. Para los observadores, estas manifestaciones no eran simples coincidencias, eran signos de que las gemelas poseían un poder que la Iglesia debía vigilar con cautela. Los diarios de O'Reilly, cuidadosamente ocultos o destruidos en parte, contenían fragmentos que mostraban la creciente preocupación clerical. La documentación interna sugería que la Iglesia percibía a las gemelas como entidades que desafiaban la comprensión del bien y del mal, y que podrían poner en riesgo la estabilidad espiritual de la comunidad. Cada registro detallaba la necesidad de mantener a las niñas bajo observación silenciosa, evitando la exposición pública que podría provocar histeria, pánico o incluso herejía.
Los clérigos se encontraban atrapados entre la obligación de proteger a su congregación y el terror de confrontar un fenómeno que parecía desafiar las leyes de Dios y de la naturaleza. Además, O'Reilly hizo notar que las gemelas reaccionaban a situaciones de peligro de manera sincronizada, como si un instinto compartido guiara sus movimientos. Algunos relatos indicaban que podían percibir el miedo de otros, respondiendo de manera casi inmediata y anticipando las acciones humanas. Esta sincronización perfecta generó debates entre los clérigos sobre la naturaleza del alma y la conciencia. ¿Podría un vínculo tan profundo existir entre dos seres humanos? ¿O era indicio de una intervención divina? ¿O incluso de una influencia que la Iglesia aún no podía comprender? La documentación también registró incidentes donde las gemelas interactuaban con el fuego. Las llamas que las rodeaban nunca causaban daño, y su sangre, según algunos testigos, brillaba con un resplandor extraño al contacto con el calor. Estas manifestaciones reforzaban la idea de que no eran meramente humanas, sino portadoras de un misterio que la Iglesia debía monitorear cuidadosamente. Las especulaciones sobre la naturaleza de las niñas se intensificaron. Algunos sugerían que podían ser instrumentos de prueba divina, mientras que otros temían que fueran señales de una fuerza desconocida, quizás demoníaca, que escapaba a toda clasificación teológica. O'Reilly también registró interacciones más comunes con los aldeanos, quienes describían fenómenos inquietantes. Los gemelos de fuego aparecían en ventanas y puertas, a veces acompañando la oración de los fieles, a veces provocando temor con miradas penetrantes. La Iglesia se enfrentaba a un dilema constante: documentar sin intervenir, proteger sin revelar y tratar de comprender lo incomprensible. Cada anotación reflejaba la tensión entre fe, ciencia y superstición. Y como la Iglesia, aunque poderosa, se veía impotente frente a algo que no podía clasificar ni controlar. En conclusión, el párrafo 4 muestra cómo la Iglesia reconocía la singularidad de las gemelas Callahan y actuaba con extrema cautela. Los diarios de O'Reilly reflejan miedo y respeto, describiendo fenómenos que combinaban sincronicidad, fuego y visión casi profética. Las gemelas no eran simplemente observadas, eran entendidas como un misterio que debía mantenerse oculto, y cuya verdadera naturaleza escapaba a la comprensión de los hombres de fe. Cada encuentro documentado contribuye a la construcción de un aura de misterio que envuelve a las gemelas, consolidando su reputación como entidades que desafían tanto a la ciencia como a la religión. Mientras la Iglesia lidiaba con el temor y la fascinación hacia las gemelas Callahan, las instituciones médicas de Dublín comenzaron un proceso paralelo pero igualmente silencioso. Una purga de todo registro relacionado con los fenómenos que rodeaban a las niñas. La Royal College of Surgeons, en particular, mostró un celo inusual por borrar evidencia. Los registros detallados de anatomía, observaciones experimentales y notas de laboratorio desaparecían misteriosamente de los archivos, páginas arrancadas. Libros borrados y cuadernos destruidos se convirtieron en una práctica sistemática. Profesores renunciaban sin previo aviso, y estudiantes compartían rumores inquietantes sobre cadáveres movidos en la noche y experimentos ocultos realizados bajo la estricta vigilancia de los superiores. Algunos médicos que habían trabajado directamente con las gemelas fueron encontrados retirándose de la vida pública o renunciando a sus puestos. Y en sus cartas privadas se percibía miedo, desconfianza y la sensación de haber presenciado algo que desafiaba las leyes de la naturaleza y de la ciencia establecida. Los relatos de estos experimentos no publicados hablaban de sangre que brillaba al contacto con el fuego, reacciones musculares extraordinarias y reflejos sincronizados entre las dos niñas que ningún estudio previo había registrado. Los experimentos eléctricos, la medición de constantes fisiológicas y las pruebas de resistencia al dolor indicaban patrones que confundían a los médicos. ¿Podía un solo organismo albergar dos conciencias, o existía un fenómeno aún más desconocido que las unía?
La desaparición deliberada de estos registros generó teorías de conspiración tanto entre científicos como entre la población. Algunos sugerían que las gemelas habían sido llevadas fuera de la vista del público para protegerlas, mientras que otros afirmaban que su existencia misma era demasiado peligrosa para la sociedad y debía ser ocultada. Los rumores hablaban de que los cuerpos de las niñas habían sido preservados para experimentos secretos, y que cualquier registro sobre ellas debía ser destruido para evitar un escándalo o el temor colectivo. Entre los documentos recuperados se encontraban fragmentos de diarios de médicos y notas de laboratorio que describían con detalle la sincronización perfecta de movimientos entre las gemelas, su resistencia al fuego y su comportamiento casi telepático. Sin embargo, la mayoría de estos documentos fueron destruidos o escondidos, dejando solo fragmentos dispersos que alimentaban tanto la curiosidad como el miedo. Las anotaciones incluían advertencias sobre la confidencialidad y la seguridad de quienes participaban en las observaciones, no divulgar. Riesgo de escándalo y pánico. Mantener en secreto absoluto. Esto demostraba que incluso los investigadores más racionales comprendían que las niñas representaban algo que la ciencia convencional no podía explicar ni tolerar públicamente. Los rumores sobre desapariciones y purgas de registros alimentaron la leyenda. Algunos afirmaban que las gemelas habían sido tomadas al corazón del conocimiento médico, pero que sus cuerpos habían desaparecido sin dejar rastro. La idea de que estas niñas habían sido eliminadas por su propia seguridad o por temor al descubrimiento de sus habilidades extraordinarias convirtió el misterio en una obsesión entre académicos y ciudadanos. Las calles de Dublín se llenaron de historias que combinaban hechos, rumores y superstición, cabmen que evitaban ciertos barrios, aldeanos que aseguraban haber visto a las niñas a través de ventanas cerradas, y testimonios de movimientos que desafiaban la física. La desaparición deliberada de registros también tuvo un impacto profundo en la percepción de la ciencia. Los investigadores que intentaban estudiar a las gemelas años después encontraban cuadernos robados, cartas extraviadas o archivos destruidos. Esta purga sistemática creó un vacío de conocimiento que aumentó el misterio en lugar de aclararlo. La ausencia de información concreta llevó a especulaciones sobre experimentos no autorizados, manipulación de la memoria histórica y posibles encubrimientos que involucraban tanto a la Iglesia como a instituciones médicas. Los fragmentos que sobrevivieron, aunque escasos, revelaban una visión inquietante. Los médicos estaban conscientes de que las gemelas desafiaban la naturaleza humana. Cada medición, cada observación, cada nota secreta indicaba que los fenómenos que rodeaban a las niñas eran tan consistentes como extraordinarios. La sincronización de movimientos, la resistencia a lesiones y el brillo sobrenatural de la sangre sugerían que los límites de la ciencia habían sido alcanzados y superados de formas que los investigadores no podían categorizar. La consecuencia de esta purga fue doble. Por un lado, las gemelas desaparecieron de los registros oficiales y del conocimiento público. Por otro, la leyenda creció, alimentada por el misterio, los rumores y los fragmentos dispersos de documentación. Lo que comenzó como curiosidad científica se convirtió en un relato de misterio, terror y reverencia, donde la línea entre hecho y folclore se volvió borrosa. Cada informe parcial, cada nota incompleta y cada testimonio fragmentado mantenía viva la fascinación por las gemelas, creando un legado que continuaría inspirando miedo y admiración durante décadas. En conclusión, el párrafo 5 demuestra cómo la desaparición deliberada de registros médicos y la manipulación de la evidencia consolidaron el misterio de las gemelas Callahan. Las instituciones médicas, conscientes del poder y la anomalía de las niñas, eligieron ocultarlas, borrando pruebas y borrando la historia. Esto no solo protegió a las gemelas de la exposición pública, sino que también perpetuó su leyenda, dejando un vacío que alimentó especulación, miedo y fascinación. La purga médica se convirtió en un componente central del mito, mostrando que a veces el silencio y la eliminación de pruebas son más poderosos que cualquier descubrimiento científico.
Durante décadas, la historia de las gemelas Callahan vivió en susurros, relatos transmitidos de boca en boca y en los rincones más oscuros de Dublín. Los aldeanos, comerciantes y transeúntes comenzaron a notar patrones extraños, luces inexplicables reflejadas en ventanas, sombras que se movían sin causa aparente, y pasos que parecían acompañar a los viandantes desde la distancia. En ciertas noches, los cabmen se negaban a recorrer barrios antiguos por temor a ver reflejadas figuras pálidas en sus carruajes. Los relatos se multiplicaban, mezclando hechos, rumores y exageraciones, pero todos compartían un núcleo común: las gemelas no eran simples niños, sino seres que desafiaban la realidad y que caminaban entre los mortales con un aura de misterio. Los padres advertían a sus hijos sobre las gemelas del fuego, un nombre que comenzó a aparecer en canciones populares, cuentos nocturnos y relatos escolares. Se decía que habían nacido de las llamas, que podían atravesar fuego sin sufrir daño alguno y que su sangre brillaba bajo cualquier luz intensa. Estos elementos sobrenaturales, combinados con su sincronización perfecta, moverse, hablar e incluso pensar como una sola, crearon un mito que trascendió generaciones. No era raro escuchar historias sobre aldeanos que afirmaban que las niñas aparecían detrás de ellos en la oscuridad, anticipando movimientos o repitiendo acciones casi de manera exacta. Los maestros notaban a los estudiantes imitando sus pasos y gestos, y algunos afirmaban que incluso los adultos se sentían observados por presencias invisibles, como si las gemelas ejercieran un control silencioso sobre su entorno. El folclore local comenzó a tejer detalles de la ciencia incompleta con la imaginación popular. Historias sobre fuego que no quemaba, sangre luminosa y reflejos imposibles se convirtieron en cuentos contados alrededor de las chimeneas. Las gemelas, antes objeto de estudio y miedo científico, pasaron a ser figuras míticas, símbolos de lo inexplicable y advertencias sobre fuerzas que la humanidad no podía controlar. Los cronistas locales recogieron estas historias, mezclando testimonios reales con narrativas fantásticas, dando lugar a una tradición oral que hacía difícil separar la realidad de la leyenda. Incluso dentro de las familias que habían conocido a las niñas, las historias se transmitían con advertencias: nunca mirar directamente, nunca intentar llamarlas, y sobre todo, nunca dudar de lo que se veía o sentía. Se decía que los intentos de racionalizar sus acciones traían mala suerte o provocaban desapariciones misteriosas. La influencia de las gemelas era tal que incluso otros niños que no tenían relación con ellas eran observados y comparados, creando un aura de sospecha sobre cualquier gemelo que mostrara sincronización o habilidades fuera de lo común. Los periódicos locales, aunque rara vez mencionaban a las niñas, reflejaban incidentes extraños que los vecinos atribuían a las gemelas: incendios inexplicables donde nadie resultaba herido, desapariciones temporales de objetos y animales, y avistamientos de figuras pálidas que desafiaban la luz de la luna. Cada artículo incompleto, cada carta de lector o aviso perdido en los archivos contribuyó a la narrativa colectiva, reforzando el mito y asegurando que el recuerdo de las gemelas Callahan permaneciera vivo, incluso cuando las instituciones intentaban borrarlo. A medida que pasaban los años, el fenómeno adquirió un carácter casi ritual. Las gemelas se convirtieron en el centro de leyendas urbanas, y los elementos de fuego, sangre y sincronización perfecta fueron reinterpretados como signos de poder sobrenatural o castigo divino. La población comenzó a percibirlas como guardianas invisibles de Dublín, seres que podían castigar la ignorancia o premiar la obediencia silenciosa. Estas narrativas se adaptaban a cada generación, incorporando nuevas supersticiones y expandiendo la influencia de las gemelas más allá de lo que cualquier científico había anticipado. Incluso los investigadores y curiosos que llegaron décadas después encontraron la dificultad de separar hechos de ficción. Los archivos faltantes, los documentos destruidos y los testimonios fragmentados dejaban huecos que la imaginación llenaba con historias de fantasmas, poderes sobrenaturales y conspiraciones.
Cada testimonio, aunque parcial, reforzaba la percepción de que las gemelas eran seres fuera de la comprensión humana y que cualquier intento de estudiarlas o documentarlas enfrentaba obstáculos invisibles, ya fueran naturales, sociales o sobrenaturales. El impacto cultural de estos relatos fue profundo. La identidad de las gemelas Callahan pasó de ser científica a mítica, y su influencia en la sociedad se mantuvo a través de cuentos, canciones y advertencias que persistieron durante generaciones. Los elementos sobrenaturales se fusionaron con la memoria colectiva, creando un mito que sirvió como advertencia sobre los límites del conocimiento humano, la fragilidad de la evidencia y la capacidad de las instituciones para manipular la historia. En conclusión, el párrafo 6 muestra cómo la historia de las gemelas Callahan evolucionó de un fenómeno documentado y temido por la ciencia a un folclore profundamente arraigado en Dublín. La combinación de miedo, misterio y superstición convirtió a las niñas en figuras míticas, cuyas historias persistieron durante décadas y cuya influencia fue más allá de lo que la ciencia podía explicar. Susurros, avistamientos y relatos transmitidos de generación en generación consolidaron su presencia en la memoria colectiva, asegurando que las gemelas Callahan no fueran olvidadas, sino transformadas en leyenda viva. A finales del siglo XIX, la historia de las gemelas Callahan parecía haber caído en un silencio casi absoluto. Sin embargo, algunos investigadores y periodistas comenzaron a interesarse nuevamente por los fragmentos de relatos, apuntando a lo extraordinario que había sido deliberadamente borrado de los registros oficiales. Entre ellos destacaba Thomas Keating, un periodista con gusto por el escándalo y la historia olvidada. Keating, conocido por su persistencia y su capacidad para hurgar en archivos polvorientos, comenzó a recolectar fragmentos de registros parroquiales, diarios medio quemados y notas dispersas en colecciones privadas. Cada hallazgo lo llevaba más cerca de reconstruir la verdad oculta sobre las gemelas, y cada pista sugería que lo que se había perdido no era solo un estudio científico, sino un misterio que la sociedad y la Iglesia habían tratado de enterrar. Durante meses, Keating trabajó con paciencia meticulosa. En los registros parroquiales encontró entradas de nacimiento casi ilegibles y huecos extraños en los libros de bautismo que no podían explicarse por errores comunes. Cada ausencia, cada línea borrada, parecía un eco de la censura que había ocultado la existencia de las gemelas. Paralelamente, exploró diarios de médicos, cartas de colegas y notas al margen, descubriendo referencias a sangre luminosa, movimientos sincronizados y sobrevivencia ante el fuego, siempre con advertencias crípticas sobre la necesidad de mantener el secreto. La evidencia era fragmentaria, pero coherente, y Keating comprendió que lo que había sido considerado imposible en el pasado estaba documentado en un entramado de miedo y prudencia científica. Su artículo, titulado Los niños que la ciencia temió nombrar, fue publicado en un pequeño pero audaz periódico local. Allí no acusaba directamente a nadie, sino que reconstruía los eventos con cuidado: nacimientos en 1838, rumores de fuego y sangre, desapariciones inexplicables y registros parcialmente destruidos. Keating señalaba que algo extraordinario había sido borrado de la memoria colectiva y que Irlanda estaba más pobre por la verdad que se le había negado y más oscura por el silencio impuesto. El artículo despertó gran fascinación entre los lectores y pronto se convirtió en tema de conversación en las calles de Dublín, donde la población empezó a murmurar sobre fantasmas y sucesos sobrenaturales. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue inmediata y severa. La Iglesia denunció el artículo como blasfemia, acusando a Keating de inventar historias que desafiaban la fe y la moral. La universidad, por su parte, negó rotundamente cualquier estudio sobre las gemelas, catalogando las historias como obras de mentirosos y fantasistas. En cuestión de semanas, la revista fue incautada, sus imprentas clausuradas y Keating desapareció de la vida pública. Los rumores sobre su destino fueron variados. Algunos decían que había huido, arruinado por deudas y humillación, otros murmuraban finales más siniestros:
insinuando que había sido silenciado por atreverse a investigar lo que debía permanecer oculto. Su cuerpo nunca fue encontrado con certeza, aunque años después se descubrió un conjunto de huesos en un sótano derrumbado en las afueras de Dublín, que algunos atribuyeron a él. Los fragmentos de su investigación sobrevivieron dispersos, páginas arrancadas y guardadas en colecciones de folclore, notas escondidas en archivos privados y referencias dispersas en diarios de vecinos. Cada fragmento mantenía viva la historia, recordando que incluso los intentos más minuciosos de borrar el pasado dejaban rastros. Los testimonios reunidos por Keating proporcionaron detalles que la ciencia oficial se negaba a reconocer: fenómenos de fuego, sangre luminosa, movimientos sincronizados y desapariciones que desafiaban toda explicación convencional. Estas evidencias parciales fomentaron la especulación y la fascinación, transformando a las gemelas Callahan de sujetos de estudio a leyendas vivientes de Dublín. El escándalo de Keating demostró la resistencia del miedo frente a la curiosidad. Aunque intentó reconstruir la verdad, su desaparición y la censura inmediata mostraron que ciertas fuerzas, ya fueran institucionales, sociales o sobrenaturales, trabajaban para proteger secretos que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Su valentía, sin embargo, dejó un legado. La evidencia dispersa, aunque incompleta, inspiró a investigadores posteriores y mantuvo viva la pregunta de qué eran realmente las gemelas y qué sucedió con ellas. En las décadas siguientes, la narrativa de Keating se convirtió en fuente primaria para los historiadores y folcloristas. Sus hallazgos, aunque fragmentarios, reforzaron la idea de que la historia había sido manipulada: documentos destruidos, certificados falsificados y desapariciones deliberadas sugerían no invención, sino ocultamiento. Las gemelas habían existido y habían sido estudiadas, y la sociedad eligió borrarlas del registro, no por ignorancia, sino por miedo. En conclusión, el párrafo 7 muestra cómo la investigación de Thomas Keating reveló fragmentos de verdad sobre las gemelas Callahan y cómo su intento de documentarlas provocó un escándalo que consolidó aún más la leyenda. La censura, la desaparición y la manipulación de registros demostraron que algunas verdades eran consideradas demasiado peligrosas para ser conocidas, convirtiendo el mito de las gemelas en un fenómeno que trascendía la historia y la ciencia, y que perduraría en la memoria colectiva de Dublín. A medida que avanzaba el siglo XX, el interés por fenómenos inexplicables y lo sobrenatural creció en Europa y, particularmente, en Irlanda. Los relatos de las gemelas Callahan, aunque ya considerados en gran medida leyenda, comenzaron a atraer la atención de sociedades de investigación psíquica y estudiosos de lo paranormal. Estas organizaciones, que buscaban documentar casos que desafiaban la ciencia convencional, se dieron cuenta de que los fragmentos dejados por Thomas Keating, los diarios escondidos del padre O'Reilly y los rumores persistentes de la población eran demasiado consistentes para ser ignorados. Investigadores psíquicos comenzaron a recopilar testimonios de ancianos que recordaban las historias contadas por sus padres sobre las gemelas del fuego. Cada relato coincidía en ciertos detalles: la sincronización perfecta de movimientos, la sangre luminosa que no coagula, la capacidad de caminar entre llamas sin daño y la extraña sensación de que las niñas podían anticipar pensamientos y gestos de quienes las rodeaban. Los estudiosos también revisaron los documentos fragmentarios recuperados de archivos olvidados y descubrieron referencias crípticas a experimentos científicos secretos y anotaciones marginales que sugerían que, aunque la ciencia oficial había tratado de borrar su existencia, algunos habían sido testigos de eventos extraordinarios. Durante esta época, se descubrieron notas de O'Reilly y registros incompletos en Trinity College Dublin, junto con correspondencia privada de médicos que habían estudiado a las gemelas. Cada hallazgo reforzaba la noción de que las gemelas no podían ser explicadas por métodos científicos convencionales. Algunos investigadores afirmaban que las niñas representaban un fenómeno que trascendía la biología y la física conocidas, un caso que desafiaba tanto a la ciencia como a la religión. La conclusión tácita de estos estudios era que las gemelas Callahan no pertenecían al mundo natural conocido.
y que cualquier intento de clasificarlas dentro de categorías familiares resultaba insuficiente. Los testimonios de la época también relataron avistamientos de las gemelas en lugares públicos, a pesar de que sus registros oficiales habían desaparecido. Algunos afirmaban haberlas visto caminando por las calles, observando desde ventanas o incluso interactuando con los transeúntes de formas sutiles y perfectamente sincronizadas. Estas historias reforzaron la idea de que las niñas no solo habían sobrevivido a su infancia misteriosa, sino que su existencia continuaba de manera intangible, apareciendo y desapareciendo como sombras entre la realidad y la leyenda. En paralelo, la recopilación de fragmentos de diarios y registros permitió a los investigadores psíquicos reconstruir patrones sorprendentes. La sincronización no se limitaba a sus movimientos, sino que también abarcaba sus reacciones emocionales y fisiológicas. Se reportaron casos donde ambas niñas parecían compartir sensaciones de dolor, miedo o alegría, incluso cuando se encontraban separadas por distancias considerables. Esta conexión inusual desconcertó a los científicos que revisaban los datos, quienes no encontraban explicación racional para fenómenos que parecían violar las leyes de la física y la biología. A principios del siglo XX, algunos intentos de localizar sus supuestos restos en cementerios y tumbas no dieron resultados concluyentes. Las búsquedas de parcelas sin marcar y los intentos de exhumar cuerpos encontraron archivos perdidos, registros incompletos y advertencias, a veces sutiles y a veces explícitas, de que ciertos secretos debían permanecer ocultos. Esto reforzó la percepción de que las gemelas Callahan no eran simplemente un objeto de curiosidad histórica, sino un fenómeno cuya comprensión estaba más allá del alcance humano. La persistencia de la historia también influyó en la memoria colectiva de Dublín. Los relatos transmitidos de generación en generación, combinados con documentos incompletos, construyeron una narrativa en la que lo paranormal, la ciencia y la religión se entrelazaban de manera inquietante. Los investigadores psíquicos concluyeron que la ausencia de pruebas concluyentes no invalidaba la existencia de las gemelas, sino que señalaba la fuerza de un fenómeno deliberadamente ocultado y sistemáticamente borrado del registro oficial. En síntesis, el párrafo 8 demuestra que, incluso décadas después de su desaparición, las gemelas Callahan continuaban desafiando la ciencia y la religión. Los testimonios, los documentos fragmentarios y los avistamientos persistentes indicaban que estas niñas eran más que leyenda, eran un enigma que atravesaba los límites entre lo natural y lo sobrenatural, dejando rastros suficientes para mantener viva la fascinación y el misterio en la sociedad irlandesa. A medida que el siglo XX avanzaba, la historia de las gemelas Callahan no se limitaba a los círculos académicos o a los investigadores psíquicos. Los relatos comenzaron a transmitirse de manera informal, pasando de maestros a estudiantes, de padres a hijos, y de vecinos a aldeanos en distintas regiones de Irlanda. Cada narración añadía pequeños detalles, amplificando el misterio y tejiendo una narrativa cada vez más compleja. En algunos pueblos, las gemelas eran recordadas como figuras protectoras que aparecían ante incendios para salvar a los inocentes, mientras que en otros se les atribuían visiones inquietantes que inspiraban temor y respeto. Esta dualidad reforzaba la idea de que las niñas no podían ser comprendidas ni categorizadas, eran a la vez humanas y sobrenaturales, cercanas y distantes. El folclore local comenzó a incorporar elementos consistentes con los testimonios más antiguos. Se hablaba del fuego que las rodeaba sin dañarlas, de su sangre que brillaba bajo la luz de la lámpara y de la sincronización perfecta de sus gestos y palabras. Cada relato preservaba la esencia de los fenómenos observados por médicos y sacerdotes, incluso cuando los documentos oficiales habían sido borrados o destruidos. Las historias se convertían en advertencias y lecciones, no solo recordaban la existencia de algo inexplicable, sino que también enseñaban a respetar los límites de la observación humana y de la ciencia. En paralelo, la prensa y los primeros escritores de lo paranormal comenzaron a interesarse por los fragmentos que aún quedaban. Publicaciones especializadas recopilaban testimonios, comparaban historias y analizaban las similitudes en distintos pueblos.
Los detalles sobre los reflejos y movimientos sincronizados de las gemelas se destacaban como el rasgo más desconcertante y definitorio de su leyenda. Cada artículo o informe reforzaba la percepción de que las niñas eran un fenómeno colectivo. Un caso histórico, pero también un mito vivo que continuaba influyendo en la cultura irlandesa. Los relatos contaban cómo las gemelas parecían anticipar los movimientos de quienes las rodeaban. Los testigos describían situaciones en las que los habitantes de una aldea veían a las niñas repetir gestos o palabras segundos después de que otro los realizara, como si compartieran un solo pensamiento. Este fenómeno de mirroring o reflejo, unido a la capacidad de atravesar el fuego sin daño y a la sangre luminosa, consolidaba la idea de que las gemelas Callahan eran algo más que humanas, algo que desafiaba las leyes conocidas de la naturaleza. Durante generaciones, los relatos fueron transmitidos oralmente con un tono de advertencia. Las comunidades utilizaban estas historias para enseñar a los jóvenes sobre respeto, precaución y la existencia de lo inexplicable. Los niños escuchaban fascinados y temerosos a partes iguales, y los padres aconsejaban prudencia, no interferir con lo que no podían comprender. Con cada repetición, los detalles se suavizaban o se ampliaban, y la historia adquiría matices de leyenda, incorporando elementos sobrenaturales que podían haber sido interpretaciones subjetivas de eventos reales. A comienzos del siglo XX, los historiadores locales comenzaron a intentar recopilar versiones escritas de estos relatos, entrevistando a ancianos que aún recordaban los cuentos de sus padres y abuelos. Cada testimonio proporcionaba nuevos detalles, luces inusuales en los hogares, pasos sincronizados en calles vacías, apariciones fugaces junto a ventanas y el misterioso fenómeno de la sangre luminosa. Sin embargo, los investigadores se encontraron con obstáculos significativos, documentos desaparecidos, diarios incompletos y la renuencia de algunos testigos a hablar de manera explícita, temerosos de la desaprobación de la Iglesia o del escepticismo de la comunidad. La mezcla de folclore, investigación académica y testimonios personales creó una narrativa única. La historia de las gemelas Callahan se convirtió en un símbolo de la tensión entre lo observable y lo inexplicable, entre la ciencia y la superstición. Los detalles de su vida y de sus habilidades especiales se entrelazaban con advertencias implícitas, ciertas fuerzas no deben ser perturbadas, y algunos misterios permanecen intocados por una razón. Así, la leyenda no solo narraba hechos, sino que también cumplía una función cultural, enseñando respeto y cautela frente a lo desconocido. Finalmente, la transmisión oral y escrita consolidó la idea de que las gemelas no eran meros niños. Eran un fenómeno que cruzaba los límites entre la realidad y la mitología, la historia y el mito. Cada generación reinterpretaba los eventos, agregando detalles, eliminando inconsistencias y reforzando la noción de que la existencia de las gemelas Callahan era tanto un enigma histórico como un misterio sobrenatural. Esta narrativa persistente aseguraba que, incluso sin pruebas físicas, la historia y la leyenda de las gemelas continuaran vivas en la memoria colectiva de Irlanda. En síntesis, el párrafo 9 muestra cómo la historia de las gemelas Callahan evolucionó de un conjunto de testimonios fragmentarios a un mito duradero. La combinación de folclore, recuerdos orales y fragmentos de documentación oficial creó una narrativa que mantenía el misterio intacto y aseguraba que las gemelas siguieran siendo un símbolo de lo inexplicable, recordando a todos que hay fuerzas que escapan al control humano y que ciertas verdades permanecen ocultas, incluso siglos después. Hoy, casi 2 siglos después, Dublín sigue susurrando los nombres de las gemelas Callahan. Las calles antiguas, empedradas y estrechas, parecen guardar un eco de sus pasos, perfectamente sincronizados, como si el tiempo mismo no hubiera logrado separar sus sombras. En noches de niebla espesa, algunos habitantes aseguran ver 2 figuras pálidas caminando juntas, manos entrelazadas, ojos fijos que nunca parpadean. No hay agresión en su presencia, ni señales de amenaza, pero la sensación que dejan es palpable, observan, juzgan y recuerdan a los vivos la existencia de algo que desafía toda explicación.
Los archivos oficiales siguen vacíos. Las universidades no poseen registros de sus estudios ni de sus nacimientos. La Iglesia evita el tema, y cualquier intento de investigar su historia termina en documentos desaparecidos, notas extraviadas y testimonios que se desvanecen con el tiempo. Sin embargo, la ausencia de pruebas no disminuye la intensidad de la leyenda. La falta de evidencia física ha reforzado la percepción de que las gemelas Callahan existen en un plano entre la realidad y lo sobrenatural, un espacio donde la lógica humana no puede penetrar. El misterio que rodea a las gemelas no se limita a su supervivencia o a sus habilidades extraordinarias. También se trata del esfuerzo sistemático de la sociedad y las instituciones por borrar su existencia. Documentos destruidos, memorandos ocultos, certificados falsificados, todo indica que aquellos que tuvieron contacto con las niñas comprendieron que enfrentarlas directamente podría alterar la comprensión de la naturaleza, la ciencia y la fe. Cada desaparición forzada, cada silencio impuesto, añadió capas a su leyenda, transformando un fenómeno histórico en mito cultural. Incluso los investigadores más escépticos han notado patrones extraños en la documentación fragmentaria. Registros parciales de médicos, notas al margen de curas y sacerdotes, y testimonios indirectos señalan fenómenos que desafían la explicación: sangre luminosa, reflejos perfectos, habilidades de anticipación, inmunidad al fuego y movimientos sincronizados. La insistencia de las fuentes en mantener estas historias ocultas sugiere un temor profundo, un miedo no solo a lo desconocido, sino a la posibilidad de que la existencia de las gemelas Callahan desafiara las fronteras mismas de la comprensión humana. Los relatos orales, transmitidos de generación en generación, continúan enriqueciendo la leyenda. Cada narrador añade matices: los cabmen que evitan ciertas calles después del anochecer, ancianos que relatan haber visto figuras pálidas asomarse a las ventanas, vecinos que aseguran escuchar risas perfectamente sincronizadas. La persistencia de estas historias, a pesar de la falta de evidencia física, refuerza la idea de que las gemelas Callahan no eran solo individuos, sino un fenómeno que trascendía lo ordinario, un enigma destinado a desafiar cualquier intento de explicación racional. En este contexto, las gemelas representan algo más que misterio o miedo, son un recordatorio de los límites de la percepción humana. Su historia enseña que la realidad puede contener elementos que escapan al entendimiento convencional, y que algunas verdades pueden ser tan poderosas que quienes las conocen deciden ocultarlas para proteger a la sociedad o a sí mismos. La intersección de ciencia, religión y folclore que define su existencia demuestra cómo los eventos extraordinarios pueden ser reinterpretados, ocultados y mitificados a través del tiempo. A nivel cultural, las gemelas Callahan se han convertido en un símbolo de lo inexplicable. Sus nombres evocan respeto, temor y fascinación. En las calles de Dublín, incluso los jóvenes que desconocen la historia completa sienten una resonancia en el aire, un recordatorio de que hay cosas en el mundo que no deben ser perturbadas. La narrativa que ha sobrevivido combina elementos de terror, mito, historia y ciencia fallida, creando un tapiz complejo que no puede ser reducido a una sola explicación. Finalmente, la lección que deja la historia de las gemelas es clara y perturbadora: la desaparición de las niñas no significó el fin de su influencia. Más bien, transformó su existencia en algo inmaterial pero omnipresente. La ciudad, sus habitantes y las generaciones futuras han internalizado un mensaje silencioso: algunos misterios no están destinados a ser resueltos, algunas fuerzas permanecen ocultas y algunas presencias nunca se marchan, aunque no sean vistas directamente. Si caminas por Dublín en una noche de niebla, y notas un reflejo extraño en una ventana o un leve crujido bajo tus pies, podrías imaginar que las gemelas Callahan están cerca. No vienen a hacer daño, simplemente observan, recordando a todos que hay secretos que permanecen más allá de la comprensión humana. Su historia, una mezcla de hechos, rumores y leyenda, continúa viva en la memoria colectiva, consolidando un misterio que ni el tiempo ni la ciencia han podido disipar.
En síntesis, el párrafo 10 cierra la narrativa mostrando que, aunque los eventos hayan ocurrido hace casi 2 siglos, la presencia de las gemelas Callahan sigue latente. No solo representan un enigma histórico, sino que también simbolizan la persistencia de lo inexplicable, la resistencia de lo oculto y la influencia duradera de un fenómeno que desafía la comprensión humana, recordando a todos que algunas historias nunca deben ser perturbadas.